Entrevista Tere, toma 2. Ok. Hola, estamos acá en la colectiva Flores y Marronas platicando con la doctora Teresa Ordorica Sacristán, que es nuestra profesora en el doctorado de estudios de género de la UNAM. Y en esta ocasión pues vamos a conversar sobre algunos temas que se vienen próximamente. Mucho gusto, yo soy Ale Arteaga y justo estamos interesadas mucho en los temas que trabajan. Entonces nos gustaría saber un poco más de qué va el siguiente coloquio, también para que invites a la audiencia a que te conozca, a que más o menos nos plantees los temas que vas a poner sobre la mesa el siguiente coloquio. Parece que es mañana. El coloquio es jueves y viernes en el CELICH y se va a quedar grabado para quien quiera luego verlo, y va a tener como una primera experiencia que vamos a tener el lenguaje de señas, que creemos que es muy importante cuando estás hablando de discapacidad. Es un poco de discapacidad en general, pero más ligado a cosas de discapacidad psicosocial. Discapacidad psicosocial es el término que se utiliza ahora y que es utilizado por muchos grupos del activismo, de expertos por experiencia, que no es un término medicalizado como podría ser el de trastorno mental, por supuesto el de enfermedad mental, y entonces es una nueva manera de abordar este tipo de problemáticas que no solo están relacionadas con lo médico, aunque lo médico lo psiquiátrico ha sido el discurso imperante, pero tiene que ver con los cuidados, porque generalmente se han ido poblaciones sobre las cuales se ha actuado completamente. Suelen ser poblaciones tuteladas. La idea es que si cualquier persona presenta una discapacidad, algún tipo de problemática, en muchos sentidos pierde autonomía, pierde porque se le hace perder esas cosas, como que las personas que tienen la visión tradicional es que las personas que tienen este tipo de cosas no son capaces de cuidarse a sí mismas y por tanto tienen que ser cuidadas por otras personas, como si además el cuidado fuera solo una necesidad de este tipo de personas con estas problemáticas. El cuidado es una necesidad de todas las personas en todas las condiciones y en todos los momentos de la vida. Pero cuando el cuidado se hace sobre las personas sin preguntarles qué necesitan, y se decide que tienen que estar internadas, una cosa que se ha quitado, o se deciden que tienen que ser interdictas, o se decide que se tienen que medicar, pues es un cuidado que en realidad opera quitándole todo tipo de formas de autodeterminación. Entonces, el coloquio trata sobre formas de cuidar que no sean de esta manera, formas de cuidar desde lo legal, desde lo familiar, desde los espacios, desde las redes, que tengan en primer lugar la voz y la autonomía de las personas, formas de cuidar que produzcan autonomía. Perfecto. Bueno, justo este coloquio se va a realizar en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, al cual está adscrito la doctora Ordorica, quien es licenciada y maestra en Sociología y también doctora. Y bueno, desde este punto de vista, también, además de lo que ya nos acabas de contar, que es la discapacidad o los cuidados, también hay otro tópico dentro del coloquio que es la locura, ¿no? Entonces queríamos preguntarte cuál es la diferencia entre locura y neurodivergencia, ya que ambas categorías andan en el aire pululando y creo que a veces se pueden usar como homólogas y sin embargo, y de manera equiparable, sin embargo tienen connotaciones diferentes. A ver, la palabra locura fue una palabra primero muy utilizada y muy utilizada como término muy estigmatizante, pero luego ha sido recuperada por las personas que tienen discapacidad psicosocial, y fue recuperada primero, yo como más la veo, por las feministas. Las feministas empezaron a hablar de la locura de las mujeres y recuperaron el término, uno porque es un término paraguas que opera para estudios históricos y estudios actuales, pero dos, porque es un término además no precisamente médico, sino un término más social, pero además es un término que recupera muchos aspectos como mucho más emocionales, el sufrimiento. Es una categoría que tiene una connotación mucho más social en ese sentido y que remite
a una cosa que no es una palabra científicamente correcta y neutral, sino que da cuenta de toda la carga de la experiencia, ¿no? Y que además tiene todo un sentido político, de recuperación de una serie de experiencias y de validación de una serie de experiencias. Luego también ha sido retomada por esta área que se llaman los Mad Studies, que yo no conozco tanto esa área, pero en términos del feminismo, el término de locura tiene todo este sentido político, ¿no? Y de como categoría social y de lucha social, que también el término neurodivergencia tiene. O sea, son términos que están producidos por autodesignación en muchos sentidos. Son las propias comunidades quienes deciden nombrar las experiencias de esa manera. No necesariamente sale de la comunidad médica y va como calificativo estigmatizante sobre otras comunidades, sino forma parte de los acervos que van construyendo las comunidades para nombrarse a sí mismos, ¿no? Esta cosa política, porque en realidad frente a un discurso psiquiátrico que ha sido muy individualizante de la enfermedad, como si la enfermedad sí fuese un problema solo de la persona, y además que siempre trata y vuelve a los espacios, a lo biológico, a lo neurológico, como si fuera una falla de la persona, pensado más en términos de falla de la persona, ¿no? O sea, el problema no es la sociedad que no te ve y que no se organiza de maneras que pueda de alguna manera recuperar las experiencias, sino es la persona que tiene una falla y que tiene que adaptarse o que tiene que curarse y que tiene que volverse normal y retornar a la sociedad. Estos términos ponen eso en concreto a discusión muy fuerte, ¿no? Y tienen ese sentido político y además el reconocimiento de que estas condiciones, que además muchas veces se nombran, se utilizan para nombrar y deslegitimar a los sujetos, quitarle legitimidad a una serie de críticas que hacen sobre lo social, pero además están producidas por las condiciones sociales. Cada vez vemos más, si vamos al modelo de los determinantes sociales, que muchos de este tipo de discapacidades y problemáticas están relacionadas con el ambiente, están relacionadas con la pobreza, están relacionadas con el racismo, están relacionadas con el androcentrismo, están relacionadas con las opresiones que se traducen en eso, en peores trabajos, en peores salarios, en pobreza, en humillaciones, o sea que van generando condiciones de adversidad en todos los sentidos y que eso, claro, opera sobre las personas hasta que nos produce enfermedades, ¿no? Nos produce padecimientos y nos produce problemáticas, porque estás viviendo en comunidades que son profundamente hostiles. Eso genera broncas en las personas. Claro. Ahorita que te escucho, me surge la duda también, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre locura e histeria? Porque ya ves que estuvo muy en boga el término, sobre todo para mujeres que eran recluidas, ¿no? A ver, histeria es una enfermedad mental específica. Me refiero aquí a enfermedad porque surge en el paradigma cuando se hablaba de enfermedades mentales. Por supuesto, completamente feminizada, una enfermedad que toda la vida, y surge desde los griegos, está ligada a el útero femenino. Incluso se pensaba que el útero viajaba como si fuese una cosa loca metida en las mujeres, ¿no? Sí. Nuestros cuerpos estaban completamente locas y que retuvo toda esta idea de esta relación al aparato reproductivo y a las hormonas femeninas, que siguen siendo tópicos de que las mujeres enloquecen porque tienen las hormonas y los problemas hormonales, como si los varones no tuvieran hormonas o no tuvieran hormonas locas, ¿no? Son solo las de las mujeres. La histeria fue muy reconocida en una época y en muchos casos sí, las mujeres acababan recluidas, y luego perdió vigencia como un tipo de enfermedad, y como parece que se sigue recuperando en el psicoanálisis, me parece, de algunas maneras, pero no específicamente como antes. Ya ha perdido su relación con el útero, aunque el útero no ha perdido su relación con la irracionalidad de las mujeres, ¿no? Entonces,
podrías decir que la histeria era una de las múltiples locuras que podían sufrir las personas, pero la histeria sí tiene este carácter femenino o se aplica a hombres feminizados, ¿no? Un hombre histérico es un hombre inmediatamente feminizado. Oye, Tere, y además de esta forma con enfoque de género para analizar este tipo de situaciones, ¿qué otros digamos, datos hay sobre estas categorías o estas problemáticas sociales como la locura, como la neurodivergencia en términos de la raza, ¿no? De la racialidad? En otros lugares está tratada, o sea, en Estados Unidos te encuentras artículos muy interesantes que muestran cómo la racialidad está ligada a ciertas categorías, ¿no? O sea, porque no queda claro qué es que esos grupos, es que hay una doble cosa, que es, por un lado tú tienes un discurso hegemónico que puede utilizar o que patologiza los comportamientos y las formas de ser y los enojos de otros grupos, ¿no? Por ejemplo, un enojo muy legítimo de los grupos racializados a consecuencia de cómo esto genera formas de opresión y genera formas de desigualdad, es leído en clave de enfermedad mental, ¿no? O de patología mental. Entonces, hay todo un lado de vertiente que tú tienes que estudiar cómo están construidas las categorías y para qué se están utilizando. Entonces, por un lado tienes esto y por el otro lado tienes lo que decía yo antes, o sea, condiciones de adversidad y de opresión y de sistemática desigualdad y humillación que por supuesto van empujando a los sujetos. Condiciones, por ejemplo, el hambre. Ahora se está viendo cómo la desnutrición y la inseguridad alimenticia está ligada y la inseguridad alimenticia también está ligada a la pobreza y a la raza. Entonces, sí puedes tener una bola de discapacidades psicosociales reales. Entonces, parecería dos lecturas que hay que leer muy finito para saber cuándo tú lo que estás haciendo es patologizando comportamientos o estilos cognitivos diferentes y para saber cuándo tu sistema opresivo está produciendo enfermedades en grupos y poblaciones completamente subalternizadas, desfavorecidas, marginadas y oprimidas. O sea, entonces son lecturas difíciles de saber cuándo es cuándo, ¿no? Lo que es muy importante y quizá donde vas uniendo es estas categorías que tú tienes de trastorno mental, ¿les ayudan a las personas? O sea, se convierten en cosas que permiten a las personas generar vidas mejores, más estables, autonomías, o no les ayudan a las personas. Son formas de ver las cosas que al final de cuentas acaban patologizándolas y marginándolas más o tienen alguna utilidad. Por eso es muy importante que los grupos de expertos por experiencia y la gente se conviertan en insumos de conocimiento para ver cómo construyes las categorías diagnósticas. ¿Algo más? Si no, para ir cerrando, nos gustaría preguntarte cómo, bueno, y si al rato quieres sumar una última pregunta, y a mí me gustaría como preguntarte cómo surgió este coloquio. En realidad este coloquio lo organizó mi postdoctorante, o sea que todo el crédito es para ella, Grecia Guzmán. Ella es quien lo está organizando, los contactos son de ella vino a hacer un postdoctorado conmigo y tiene una de las preocupaciones, pertenece a una de las... hay grupos de activismo como Orgullo Loco México, sí. Son fantásticos, son grupos de activistas que son personas que son expertas por experiencia y que están en estos últimos años poniendo una serie de discusiones muy importantes en el tablero, y una de estas discusiones es cómo cuidas y cómo apoyas y cómo ayudas a ciertos grupos que tienen condiciones específicas sin que este apoyo sea condescendiente, tutelar y acabe en realidad siendo una práctica de control sobre los sujetos. Claro, ¿no? Que estigmatiza. Que estigmatiza y que decide por la persona, ¿no? Entonces, claro, lo que tenemos diferente hoy en día, hace 10 años, es que son las personas de estos grupos quienes están poniendo los temas y quienes están poniéndolos a discusión, y eso hace una diferencia absoluta. Entonces,
La idea fue toda de Grecia, los temas son temas que están siendo discutidos ahorita en la ley, porque cuidar va desde tener una ley buena hasta tener instituciones, hasta tener recursos, o sea, no solo es una cosa de discurso, sino de contar con recursos materiales que hagan efectivas estas cosas, porque si no, no funcionan. Sí. Igual para ir cerrando, nada más me gustaría remarcar la importancia, pues, ¿no? Escuchándote hablar de la racialidad con las condiciones psicosociales y también cómo repercute a las personas racializadas, en este caso neurodivergentas, para poder darle un nicho de cuidados colectivos. A lo mejor estoy pensando en la última respuesta que nos comentas, y justo me gustaría saber cómo tomar esas herramientas experienciales a partir, sí, de lo colectivo, pero digamos para lo interno, cómo podríamos ir trabajando esas desventajas, ¿no? A ver, hay que pensarlas si generan desventajas sociales, eso es una realidad, pero generan desventajas sociales porque el mundo está construido para lo neurotípico. O sea, la idea de la neurodivergencia, y no todas las condiciones o las discapacidades psicosociales están en la neurodivergencia. Esto habla de una serie de diferencias. Como está el autismo, está el TDA, está la ansiedad generalizada, está la depresión, están una serie de condiciones de vida que se dificultan tremendamente con la organización del mundo de tal como es. Entonces, parte como todas este tipo de opresiones, pues pasan por cambiar las formas de organización social y generar nuevas formas de aceptación, pero bueno, hasta que esto pase, pues uno no se puede quedar sentada, ¿no? Hay que hacer. Entonces, yo creo que lo que hay ahí es ya literatura, hay podcast, hay páginas de personas que son hay grupos expertas por experiencias que están generando colectivos y que están generando formas de entenderse y que están generando estrategias específicas, ¿no? Y que es lo que están generando es una cosa en donde la lógica no es, como ha sido siempre, de que lo anormal está en uno y lo que hay que hacer es hacer todo el esfuerzo posible por adaptarse al mundo, sino también decir, a ver, el mundo tiene que irse construyendo para todas las personas, ¿no? Y tiene que tener. Ahora, el simple hecho de saber que el fallo no es un fallo, una deficiencia, un déficit personal, ya hace cosas, yo creo. De allí, bueno, pues hay que ir construyendo, lo digo, en colectivo y en cosas y entender cuáles son las estrategias que a ti te sirven. Hay cosas con las que todos vamos a tener que lidiar, ¿no? Hay que salir a trabajar, hay que llegar a tiempo a los trabajos, hay que cumplir, porque si no, bueno, la sociedad te va sacando. Entonces hay cosas, pero ¿cómo se pueden hacer estrategias y estrategias comunales y estrategias personales para ir pudiendo? ¿Y cuáles cosas dices, mira, yo a eso sí renuncio? O sea, sí está y se supone que todos deberíamos ser muy felices haciendo esto, pero no, yo no quiero. Igual que uno dice, yo no quiero parejas de este tipo, yo no quiero, con todas, no seamos tampoco románticas ni ingenuas, las repercusiones que ese tipo de cosas tienen. Pero yo creo que el simple hecho de que los términos estén ya por allí y que las discusiones estén por allí hace cosas, y como siempre, pues aquí se cruza con el género y las más desaventajadas serán siempre las mujeres. Entonces las mujeres tenemos que hacer esa doble tarea de ver cómo estas cosas nos afectan, como afectan en general, pero nos afectan también en términos de desventajas de género, ¿no? Tere, ¿consideras que sobre estos temas hay más diálogo o hay más como conocimientos o más debate que en tiempo anterior, desde tu experiencia y trayectoria? Yo creo que sí. Cuando yo empecé con estos temas eran completamente marginales. El problema de la salud mental de las mujeres era una cosa muy marginal, estaba trabajada desde los 80s en Estados Unidos y en países anglos, pero era un tema que parecía como secundario frente a otras preocupaciones que son grandes preocupaciones, o sea, sigue siendo un tema rezagado frente a la salud reproductiva de las mujeres. O sea, ese es un tema que
Sí, inacabado. Pero están ligadas, o sea, y frente a otras problemáticas que parecían más acuciantes. Ahora, si tú ves el crecimiento exponencial de los diagnósticos de depresión en el mundo, por ejemplo, y te das cuenta que por lo menos que la depresión es una enfermedad profundamente feminizada, que hablamos de 2 mujeres por un hombre o 3 mujeres por un hombre si estamos hablando de mujeres en condiciones de violencia, ¿no? De violencia y de violencia por su pareja. Pues entonces se vuelve un tema muy importante porque sea como sea, si se puede aplicar en todos los casos la categoría de depresión, que eso es toda una discusión, cómo está construida y cómo de alguna manera patologiza más a las mujeres o se relaciona más con las características de las mujeres, la tristeza, la inactividad, la dependencia, el llorar, la emocionalidad, que son características en las que hemos sido socializadas, ¿no? Entonces, por un lado, el trabajo de pensar, bueno, ¿qué están midiendo? Pero por el lado hay el reconocimiento de que estamos hablando de un gran sufrimiento de las mujeres, ¿no? Psíquico. Y el sufrimiento psíquico produce mucha discapacidad. Entonces estamos hablando y les estoy hablando de una enfermedad, ¿no? que estamos hablando de un gran sufrimiento y una gran discapacidad de las mujeres que de alguna manera hay que ponerle mucha atención. Y por supuesto, el trabajo de ver cómo esto se engarza con la racialización, con la clase, es muy importante, es muy problemático, porque en este país hablar de clase, de raza es muy problemático. Nadie sabe dónde empieza y quién es y quién no es, y entonces cómo mides y cómo no mides, y entonces los datos epidemiológicos que tenemos pues no contemplan tanto esas cosas. Pues muchas gracias por visibilizar estos temas que son tan importantes y que de pronto justo, ¿no? Quedan como al margen de nuestra salud en otros entornos, ¿no? Creo que, bueno, primero agradecerte mucho por tu tiempo y también por tus respuestas tan acertadas. La verdad sí nos dan un poco de luz al respecto. Y pues nada, a escucharte mañana. ¿Puedo hacer un comercial? No, yo sí, mañana yo no voy a presentar. Nosotros solo hemos organizado y hemos puesto, porque son gentes trabajando más en el ámbito, o sea, están en ONGs, están en grupos de activistas, más bien es ese tipo de trabajo. Pero en enero, hacia finales de enero, vamos a tener un pequeño curso de extensión universitaria que va a ser sobre salud mental de las mujeres, desde estas perspectivas. No, te digo, nosotros no damos diagnósticos, no somos psicólogas y no damos terapias, ni cosas de haga usted y vaya a su casa y medite. No, eso no lo trabajamos estas cosas de cómo pensar en grandes términos desde lo social estas problemáticas y bueno, esos cursos están abiertos a quien quiera entrar y creo que es un tema muy interesante. Entonces es el comercial, ese curso y el coloquio y otro comercial. No, ya, esos son Bueno, pues muchas gracias, Tere, por gracias a ti por entrevista. Y bueno, si nos da la vida, estaremos acudiendo a ti para otras conversaciones. Claro que sí, estamos. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.